¿En qué forma podemos distinguir un argumento legítimo de uno ilegítimo? ¿Es lo mismo una mentira que una falacia? ¿Esto es una referencia a Evangelion? Hablemos de falacias. El tema de las falacias es parte de la historia de la lógica y la argumentación desde sus orígenes. Puede rastrearse en distintos momentos desde las refutaciones sofísticas de Aristóteles, pasando por autores medievales como Alberto de Sajonia, e incluso el santo patrono de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, Fray Alonso de la Vera Cruz, y llegando hasta las estratagemas de Schopenhauer. Históricamente han existido distintas formas de categorizar las falacias, y esto se explica fácilmente, porque las falacias suelen presentarse en el habla. Y el habla no es un objeto de estudio estable, no es fijo, sino cambiante. En consecuencia, no se trata de un asunto meramente lógico, pues además suele combinar ardides tanto retóricos como pragmáticos. Otro tema relevante a considerar cuando hablamos de falacias son los estados epistémicos y las intenciones de los hablantes. Es decir, qué es lo que un individuo considera verdadero o falso y qué intención tiene el hablante al emitir una oración, ya sea hablar verazmente o engañar. Es pertinente detenernos un momento a hablar de la distinción entre falacia y sofisma, si es que hay alguna. La intención de los hablantes hace la diferencia entre que algo sea una falacia y sea un sofisma. Cuando alguien incurre en una falacia, puede tratarse de un genuino error. Cuando alguien ejecuta un sofisma, se presume que se trata de un deliberado engaño. Otra diferencia importante que establecer es la distinción entre verdad y validez. La verdad puede predicarse de los juicios que componen el argumento. Estos pueden ser verdaderos o falsos, dependiendo de qué, de la evidencia que sustente o no lo que se asevera. La validez se predica de la estructura del argumento. Esto es, si tiene una relación de consecuencia lógica legítima o no la tiene. En breve, decimos que un argumento tiene consecuencia lógica cuando la conclusión se sigue de sus premisas, es decir, cuando la conclusión es consecuencia de sus premisas. Algo que sorpresivamente es inusual pensar es que podemos defender cosas que son verdaderas pero hacerlo falazmente. Por ejemplo, la estructura del modus ponens es una verdad lógica porque lo dice Bertrand Russell. No, creemos que P implica Q y P, por lo tanto Q, es una verdad lógica porque hay evidencia al respecto, su tabla de verdad, por ejemplo. Que Bertrand Russell diga o deje de decir que el modus ponens es una verdad lógica no tiene nada que ver con lo anterior. Pero bueno, regresando al tema de las distintas tipologías de falacias, aunque han existido muy diversas formas de catalogarlas a través de la historia, las falacias han tenido en común al menos dos cosas. Uno, la ruptura o presunción apócrifa de consecuencia lógica, y dos, el hecho de que la única forma de defender algo falso es mediante falacias, argumentos inválidos o más falsedades. Existe, sin embargo, una taxonomía de falacias que me gusta mucho porque pone el énfasis, tanto como es posible, en las características distintivas de cada una. Es la que presenta Alejandro Herrera en su libro Falacias, y dice así: hay que recordar que las falacias pueden ser formales o informales. Las formales son aquellas que pueden expresarse mediante símbolos lógicos y con respecto a las cuales podemos demostrar validez o invalidez. Las falacias informales no son tan fáciles de formalizar. Se presentan de manera espontánea en el lenguaje o bien la gente las utiliza de manera sistemática para engañar. En este video me enfocaré en la exposición de las falacias informales. De acuerdo con la tipología de Alejandro Herrera, se dividen fundamentalmente en dos tipos: irrelevancia y ambigüedad, que exploraremos a continuación. Las falacias de irrelevancia son 5: transferencia de propiedades, apelación a los sentimientos, referencia insuficiente, conclusión irrelevante y causa falsa. Las falacias de ambigüedad son 4: equívoco, anfibología, énfasis y uso y mención. Comenzaremos con las de irrelevancia. Primera falacia de irrelevancia: transferencia de propiedades. Hay al menos 5 tipos de transferencia ilegítima de propiedades. Falacias ad hominem, ya sean ofensiva, circunstancial o ad verecundiam. Ad hominem ofensiva: se descalifica la tesis que alguien postula atribuyéndole características o epítetos peyorativos. Nadie tomará en serio a este hombre que es alcohólico, carece de higiene y es analfabeto. ¿Tú qué vas a saber si eres americanista? Ad hominem circunstancial, ya sea por conveniencia o contradicción. Tu opinión no cuenta porque tú votaste por López Obrador. Ad verecundiam, es decir, apelación a la autoridad, ya sea individual o colectiva, por una mayoría o una minoría selecta, o por la tradición. Creemos tal cosa porque lo dijo Nietzsche o Marx o alguien. Todos creen que esto es cierto, por lo tanto debe serlo. O el grupo de los 7 sabios lo ha dicho, por lo tanto debe ser verdad. De división, del todo a sus partes. Por ejemplo, cuando pensamos que yo estudio en la UNAM, que es de las mejores universidades de Iberoamérica, y por lo tanto yo soy de los mejores estudiantes de Iberoamérica. O de composición, de las partes al todo. La mayoría de los mexicanos carecen de recursos, por lo tanto México debe ser un país escaso de recursos. Segunda falacia de irrelevancia: apelación a los sentimientos. Ad baculum o apelación al temor. Gato, bájate de ahí o te doy un... Ad misericordiam o apelación a la misericordia. Todo debe perdonársele a los profesores, de lo contrario sufrirán, pobrecitos.
Y ad ignorantiam. Eso no es un sentimiento, ¿verdad? Pero bueno. No puedes demostrar que no hay sirenos, por lo tanto los hay. No está probado que no hay vida extraterrestre, por lo tanto no la hay. Tercera falacia de irrelevancia, referencia insuficiente. Hay al menos 4 tipos: accidente, generalización apresurada, petición de principio y falso dilema. Accidente. Debemos obedecer a nuestros mayores. Charles Manson es nuestro mayor y... Generalización apresurada. Un caso particular es una muestra insuficiente para concluir cosas. Por ejemplo, algunos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras son hippies, por lo tanto todos lo son. petición de principio, repetición o círculo vicioso. Confío en él porque es mi amigo y eso demuestra la confianza que le tengo. Falso dilema. ¿Estás conmigo o contra mí? Cuarta falacia de relevancia, conclusión irrelevante. Es posible que haya vida en otros planetas. Luego, los extraterrestres han visitado la Tierra. ¿Qué? Quinta falacia de irrelevancia, causa falsa. Siempre que lavo mi coche, llueve. En este punto habrá notado ya que algunas falacias se parecen mucho unas con otras e incluso se traslapan. Ello es normal y con eso tiene que ver que hayamos tenido distintas taxonomías a través de la historia. Hablemos ahora de las 4 falacias de ambigüedad. Primera falacia de ambigüedad. Equívoco. La falacia radica en la violación de las reglas y logística de los 3 términos. Aquí en realidad hay 4. La filosofía es lo que ve más allá de lo evidente. Lo que ve más allá de lo evidente es la espada del augurio. Por lo tanto, la filosofía es la espada del augurio. Segunda falacia de ambigüedad. Anfibología. Radica en una ambigüedad derivada del orden sintáctico. Por ejemplo, todos los hombres son hijos de una mujer. Sugiere que son hijos de una única mujer. Se vende barbacoa de hoyo de borrego. Se vende chocolate de la abuelita caliente. Tercera falacia de ambigüedad, énfasis. Es una ambigüedad fonética que oculta la estructura sintáctica. En realidad, si esto estuviese escrito, no se entendería la falacia. Por ejemplo, Dios es eterno y los hombres no son mortales. El énfasis inadecuado en la expresión puede dar como resultado que se entiendan 2 cosas distintas. Uno, que Dios es eterno y los hombres no lo son, que son mortales, el sentido correcto. Y 2, que Dios es eterno y los hombres no son mortales, es decir, que también son eternos o que son inmortales. Puede presentarse también cuando la entonación cambia el sentido de lo que estamos diciendo. Este es el mejor de los mundos posibles contra... Este es el mejor de los mundos posibles. La falacia de ambigüedad también se presenta en descontextualización. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales vicios en la sociedad? Marx dijo que la religión es el opio del pueblo. La última es la falacia de uso y mención. Alguien está haciendo mención de una palabra y se entiende como si estuviera haciendo uso. Xoloscuincle es un término muy eufónico. Esos perros deben ser muy bonitos. Los usos de las falacias rara vez son tan obvios o tan claros, tanto cuando hay razonamientos truncos como cuando alguien trata de engañar. El entramado argumentativo suele integrar más elementos distintos que las premisas y la conclusión en una estructura evidentemente lógica. De nuevo, suelen integrar recursos retóricos y pragmáticos. Pero por lo pronto es suficiente con que nos quede clara la taxonomía de Herrera. Aunque es algo muy bonito y que luce mucho poder decirle a las personas: oye, incurriste en una petitio principi. O acabas de argumentar ad baculum. O cualquier otra forma de falacia en su expresión latina, es algo que luce mucho. Lo verdaderamente relevante es poder explicar de qué forma el argumento falaz ha roto con la relación de consecuencia lógica o bien presume una tal que es apócrifa en realidad. A mi parecer, eso es lo que debemos entender en realidad. Y bueno, por lo pronto es suficiente con que nos quede clara la taxonomía de Alejandro Herrera, que me parece que ilustra muy bien ese último aspecto. En el siguiente episodio, algunos ejemplos divertidos de falacias. Por lo pronto es todo. Muchas gracias. Si el video te gustó, dale like, y si no te gustó, pues dale dislike. Pero igualmente compártelo con alguien si crees que pudiera ayudarle a tener una vida un poco menos falaz. Suscríbete al canal para más videos así y sígueme en Instagram para ver fotos de mis gatos y ya es la única red social que queda.